El programa del día de hoy, un programa bastante interesante porque pone en contexto la realidad que vivimos tanto los profesionales de la salud, pero sobre todo quien se enferma. Las personas que en un momento determinado nos convertimos en enfermos, los que hemos perdido la salud. Y lo que cuesta el tema de enfermarse en nuestro medio es bastante serio. El tema, por ejemplo, de las terapias físicas, ¿verdad? Usted tiene un paciente que tiene una condición, digamos, tiene una enfermedad como hipertensión y a partir de esa hipertensión, pues terminó con una insuficiencia cardíaca y hay que darle rehabilitación cardíaca, que es un concepto hoy día donde un paciente no se puede operar, ya no es candidato a hacer cirugía, revascularización o a colocar stent, y lo que hay que hacer es hacer una rehabilitación, intentar ver cómo ese corazón aguanta un poco más. Pero sucede que la seguridad social muchas veces, hay un momento en el que si pasa de una edad a otra, pues pierde tu cobertura. En la mesa de anoche, hablaba con una de mis hijas, me dice, papi, yo cumplo 18 ya. El mes siguiente, porque eso a propósito de que la mayor, la que está estudiando en la universidad, le está señalando ese aspecto. Dice, bueno, es que cuando pasas a la mayoría de edad, pierdes tu cobertura. O sea, en nuestro país pierde la seguridad social porque cambiaste de edad. Porque ya no eres cambiaron tus derechos. Entonces ya cambia. Entonces es un aspecto bastante importante y eso a propósito de que tiene que hacer unas terapias, ¿verdad? Tiene que hacer unas terapias por una cirugía de hombro que se sometió. El tema de las terapias físicas también son parte de los costos de las enfermedades que padecemos los seres humanos, sean crónicas no transmisibles o no, en términos general también aumentan la inequidad, ¿verdad? Y desangran a las familias. Y ese es un tema que también asumió el sector privado sin fines de lucro, sin rehabilitación, el Instituto de Rehabilitación, ¿dónde acaba de fallecer la doña señora Mary? Sí, doña Mary, yo la recuerdo por lo siguiente, estando en el Consejo de Seguridad Social, aprobaron no sé cuántos millones para intervenir en no sé qué cosa, y ella así con toda su calma se paró, diablo, todo ese dinero no podría ir mejor para atender a la gente. Sí. Pero con todo así, pero qué vale, mucho reconocimiento, pero al final hicieron lo que ellos decidieron y ella se quedó en el aire. Yo la reconozco por eso. Y sin ella no creo que nosotros tuviéramos el desarrollo que tenemos hoy, porque ya hay muchos centros en esto y ya la terapia física es una cosa que ya está en el imaginario de la gente. Sí, sí. No solamente es rehabilitación, sino que ya hay, una vez se formaron una camada de fisiatras que no sé por qué han dejado de formarse. Pero, inclusive en los centros que llamó Freddy centros diagnósticos, pero que eran centros de zona, se incluyó no solo el fisiatra, sino el laboratorio para la terapia física. Pero el acceso es pobrísimo y el que no tiene recursos queda fuera. Claro. Siguiendo con el desarrollo de este tema, dentro de esas enfermedades que entran en el renglón de enfermedades no transmisibles, están las enfermedades de salud mental, que son pues un tema del cual se conversa más en este momento que si lo comparamos con décadas anteriores, y nos gustaría poder también visualizar lo que representan para no solo el sistema de salud, sino para el tema familiar, económico y esa dinámica, cómo se ve alterada cuando aparece un trastorno de ese tipo en un miembro de la familia. Y si ese miembro de la familia era el principal proveedor, pues ya tú sabes que esa familia se fue a pique. Se descalabra. Y no queda para nada el apoyo de nadie. Hay familias incluso que se ven obligadas a permitir que su miembro que tiene un problema mental se vaya de la casa. Por donde yo vivo hay un señor que anda siempre sin camisa, todo. Cada cierto tiempo lo recogen, tú ves que lo bañan, lo pelan, lo afeitan,
y le dan ropa nueva. Y lo vuelven a hacer. Y Luis él vuelve y sale. Yo imagino el dolor de esa familia, Claro. porque se ve que no lo han abandonado, pero tampoco lo pueden incluir en su dinámica, porque desbarata entonces el resto. El dolor, pero también el tema de la falta de apoyo que tienen. Entonces, en ese sentido, pues, es un tema muy, muy difícil. Yo llegué una vez a visitar una casa donde un muchacho joven que era trabajador portuario, estábamos procurando que le den la pensión por enfermedad. Y cuando llego a la casa, la puerta de él tiene una reja, como una cárcel. La mamá le da vergüenza y dice, es que no puedo dejar que salga porque se me pierde. Pero lo tiene bañadito, cambiadito, bien comido. Pero ya tú sabes el dolor de esa madre que tiene que ver a su hijo a través de una reja. Claro. Es una cosa, tú dices, ¿cómo lo apoyamos? Desgarradora, claro. Y ahí tú tienes, por ejemplo, y en esto quisiera también buscar la opinión de la doctora Ángela Montes de Oca, que, por ejemplo, las enfermedades que usted maneja en la vía hepato-pancreato-biliar, ¿verdad? Que estamos hablando, para que la gente se ponga en contexto, de las cirugías del hígado, del páncreas y de los conductos que conectan esto, que son las vías biliares. Desde el punto de vista financiero, ¿qué significa enfermarse de esta zona? Y si la gente que se enfrenta a estas enfermedades tiene el alivio de la seguridad social, si tiene una cobertura plena, ¿cómo es el tema, doctora? Bueno, precisamente en las enfermedades hepatopancreatobiliares la cobertura no es tal vez la óptima. Y de hecho, hay incluso procedimientos quirúrgicos que no están contemplados en ninguna de en los códigos. PDSS, en el que PDSS, es completamente ilegal. Exactamente. Entonces, muchas veces uno tiene que incurrir para poder ayudar al paciente en utilizar tal vez otro tipo de procedimientos similares que puedan ser incluso utilizados según el tarifario o el catálogo, ¿verdad?, de cobertura. Y ya entrando con relación al tema de costo de esa enfermedad, es una enfermedad que es totalmente invalidante para la familia y para el mismo paciente, porque muchos de los procedimientos que se pueden hacer, no, vamos a decir, no quirúrgicos, son costosos. Ya sea una biopsia endoscópica, ya sea, vamos a decir, algún tipo de estudio de imagen, de radiointervención. Entonces, muchas veces el paciente, hasta para diagnosticarse y poder tener cierto conocimiento de su mismo padecimiento, es hasta difícil. Sí. Es muy difícil. Y ahí también entra lo que hablábamos anteriormente del impacto en salud mental, no solo para el paciente, sino para sus familiares. Ustedes como profesionales de esta área que ven a diario a esos pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad, muchas veces en etapa terminal, ¿cómo se maneja esa parte de la salud mental también? En muchos lugares trabajamos en conjunto con el psicólogo. Hay un departamento de psicología oncológica que la mayoría de nosotros lo derivamos allá, aunque el paciente diga que no. Ellos mismos dicen, no, doctora, yo no me siento tan que necesito un psicólogo. Pero yo le digo, sí tienes que ir porque eso te va a dar las herramientas de tú entender esta enfermedad. Muchas veces de sopetón yo no le digo todo, más o menos le digo con idea, le voy tratando de estructurar su enfermedad, su proceso, de cómo va a ir, pero yo no puedo, el paciente primero no son números ni son estadísticas. Muchas veces lo que nosotros creemos, según los libros, no es lo que se manifiesta. Muchas veces el paciente, según los libros, dice que tiene un pronóstico de 1 año, 2 años, y al final eso cambia totalmente. Por eso yo trato de no hablar de estadísticas. Y está la parte empática, que muchas veces nosotros como profesionales de la salud olvidamos. Entonces, yo no te voy a decir que me voy a poner en el mismo zapato del paciente, pero sí trato de ser amable con su proceso, porque ya él tiene un problema grave, una enfermedad que le ha tocado de una manera brusca entender, y que muchas veces no lo terminan entendiendo. Uno le dice,
y no lo entienden de una vez. O sea, al principio es muy difícil tú manejar este tipo de problemas. Claro. Doctor Celi, el tema de la deshumanización que se ha conversado durante mucho tiempo, a propósito, sobre todo viendo el enfoque al revés, viendo el enfoque de humanización del servicio de salud. ¿Por qué? Bueno, porque lo mismo que estamos planteando cuando nos enfermamos, estamos hablando de la pérdida del bien más preciado. Si he perdido lo que más valor tiene para mí, pues evidentemente estoy en una condición de mucha vulnerabilidad. Entonces se ha acuñado el concepto de, ¿verdad?, humanización de servicio, tratando de atender a la persona en su condición de su dignidad humana, reconociendo eso, etcétera. Sigue siendo el problema de la deshumanización en los servicios de salud una realidad nuestra. No, es cierta. Y sobre todo mientras más te acercas al mercado, pues más deshumanizado hay. ¿Qué significa el mercado eso? No tiene problema con la gente. ¿Perdón? El mercado no tiene problema con la gente. Simplemente si tienes para pagar, entra, y si no tienes, te quedas fuera. Ellos no crea conflicto con nadie. No puedes pagar, vete a tratar en otro sitio. Y si el sistema de salud se orienta al mercado, pues ya sabremos que va a ser más deshumanizado. ¿Qué es más deshumanizado que el plan básico? Es una cosa completamente violatoria a los derechos de las personas y a la dignidad de la persona. ¿Qué hay de más deshumanizado que tú tengas que pagar un montón de copagos cuando la ley no lo permite siquiera? Ese es el tema. Pero tienes que también tomar en cuenta el personal de salud que ya tiene unos años viendo el problema y que ve que no tiene solución y que antes se lo cargaba a su estado emocional. Hoy en día no, porque ya se deshumaniza también en la reacción. Sí. Porque es un mecanismo de supervivencia. Si cada problema me lo voy a llevar a mi casa, pues terminaré muriendo yo también. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, eso es un caso más. Cuando tú ves que los médicos dicen que olvidan decir el nombre de la persona, dicen, no, eso es lo que es un cáncer. Y no dicen, ese es fulano de tal que tiene cáncer. Es un mecanismo de defensa, también un aprendizaje. Claro. No les enseñan de otra forma. Mira, en el caso de los oncólogos, los que poco conozco, el tema de la emoción, el tema de emotividad, el tema de los afectos, ellos sí lo incorporan. Quizás habrá que no, pero los que yo conozco llegan al momento que hasta se tratan con la familia de la persona. Claro, te estamos hablando de personas que tienen ingresos por encima de la media. No sé decirte a ti, aquel pobre infeliz, hijo de nadie, que asiste y que no tiene, pero yo sí he podido ver cómo, por lo menos los oncólogos, no sé otros profesionales, se involucran. No sé si les afecta personalmente, imagino que sí, dependiendo. Pero, ¿cómo se llamaba la directora del INCAR ante la primera? La doctora González. Ajá. Cuando un caso de un amigo mío con cáncer, yo la vi llorar. Es Catalina, ¿no? Catalina, Sí. Katy. Catalina. ¿Falleció? Sí, falleció. Falleció ella de un cáncer. tuvo un cáncer y le hicieron un trasplante. De creo ambos que- pulmones, sí. de ambos pulmones. Yo pensé que había sobrepasado eso. Yo a Katy la conocí joven, Pero porque éramos del sobrevivió mismo muchos barrio. años. Sobrevivió muchos Sí, años. sí, sobrevivió bastante. Pero te digo que yo la vi llorar y echarse la culpa de esa muerte. Entonces Claro. sí se involucran. Ahora, eso va a llevar a un límite, porque si se involucran tanto que les impide vivir, pues No, entonces no van a podemos construir tratar una a otros pared pacientes. Vamos a para hacer terminar, eso. vamos a Una terminar línea siendo delgada. enfermos mentales. Exacto. Entonces ponen una pared y dicen, a mí no me importa el que sea. Es el que va a la guerra. El que va a la guerra mata y no tiene remordimientos, porque si no se muere él. Y mecanismo de defensa es, pues ni me aprendo los nombres de estos, ni sé quiénes son estos. Si se mueren, se murió uno, no el amigo mío. Entonces, eso se involucra. Y eso también tiene un costo para la persona. Claro. La gente cuestiona que los cirujanos hacen muchos chistes, y sobre todo en quirófano. Es un mecanismo de defensa, Un mecanismo de defensa para sobrevivir. ¿O tú crees que es fácil abrir una Sala de Es así, intensi- doctora, no, es vamos a así, poner- que vamos a poner- sonríe la doctora, es así, No, vamos a doctora. poner- No es mi caso. Ah, No, ok. pero yo endoso hago lo que usted música y dice. cosas. Yo endoso lo que usted dice porque en los quirófanos tengo desde el año 2002. Ahí comencé en mi andadura por la cirugía ya en plantilla como tal. Y es así. O sea, si tú, la rigidez que implica el manejar, por ejemplo, un procedimiento escabroso, difícil,
de Complejo. dificultad técnica, complejo, como dice la doctora, lo asume a lo cara de cañón, fácilmente se te revienta una coronaria. El caso, por ejemplo, de unidades de cuidado intensivo, una carta que no tiene desperdicio, escrita por un neurocirujano que falleció, donde él señala incluso la manera en que la gente que se maneja en cuidado intensivo muchas veces hace chistes, se ríe, mientras la gente que está despierta en intensivo está pavoroso. Pero son situaciones que hay que verla en la dimensión en que hay de ese trabajador, de esa enfermera, de ese médico que está viendo gente morirse. Y que si no asume quizás esa postura de relajarse en ciertas situaciones sin descuidar naturalmente su... probablemente termina siendo un Sí, es un mecanismo de fuga. Un mecanismo de fuga. Sí, sí, para sobrevivir. Claro. Porque en lo humano es humano. A nosotros nos enseñan desde chiquito que morir y matar es malo. Claro. Y tú no quieres, el que mató, dice, mira, es un asesino. La gente lo mira mal. Imagínate tú el que tiene que bregar con la muerte todos los días del mundo. Claro. Y además cobra por eso. ¿Cómo se siente? Culpable en cierta manera. Se siente culpable. Tiene que buscar la manera de no enfrentar esa situación y entonces la fuga por otro lado. Claro. Tenemos que irnos a una pausa, señores. Este programa del día de hoy, un programa bastante interesante, pero que se va a quedar corto por las grandes implicaciones que tiene el tema de enfermarse y lo que cuesta económicamente, que traducirlo es prácticamente imposible, porque lo que señala a la parte económica es lo que usted puede pues contabilizar, pero lo que deja de percibir y lo que involucra los gastos colaterales muchas veces son incalculables.